Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa cuando suben las temperaturas? Cuando el frío nos deja y llega la primavera, luego el verano, claro, pero todo empieza a florecer por estas fechas y las alergias también. Pues eso, que la alta presencia de ácaros junto a la eclosión de los primeros pólenes han disparado las visitas al alergólogo en Baleares. Hablamos con uno de ellos, con el doctor Alejandro Larota de la clínica Juaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente en estas fechas tenemos la aparición de los primeros pólenes y junto con los niveles que conocemos ya de ácaros en la isla, pues las consultas se han incrementado de forma notoria. ¿En qué medida se han incrementado las consultas? ¿Cuántas personas o qué parte de la población se ha visto afectada en las últimas semanas? Pues si nosotros tenemos en cuenta que el 20% de la población de Baleares tiene algún tipo de alergia y de ellos el 80% son alérgicos a los ácaros y el 20% a pólenes, pues en estas fechas tenemos un gran número de alérgicos consultando en estos programas de alergia. Las consultas casi se han duplicado en las últimas 2 o 3 semanas. Casi se han duplicado. Es una barbaridad esto. Sí. Bueno, a veces confundimos las alergias con un resfriado o malestar pasajero, o ni nos lo planteamos siquiera que somos alérgicos. ¿Cómo tener claro que se trata efectivamente de una alergia? ¿Cuáles son los síntomas? Pues mira, cuando nosotros tenemos un resfriado, eso es una rinitis de origen infeccioso, una rinitis de origen vírico, ¿sí? Las alergias se pueden manifestar como una rinitis, como una rinoconjuntivitis, y los síntomas son realmente muy similares. Nosotros tenemos producción de moco, generalmente es un moco muy claro, muy líquido, transparente. Hay picor en la nariz, estornudos que llamamos estornudos en salva, que son estornudos repetidos, ¿sí? Picor en los ojos, inyección conjuntival, que es el ojo rojo como tal, ¿sí? Diferenciar realmente en los primeros momentos una rinitis alérgica de una rinitis de origen infeccioso es muy complicado. La duración nos va a dar ciertas pistas. Si los síntomas se prolongan más de una semana, muy seguramente no estaremos ante una rinitis de origen infeccioso, sino tal vez ante una rinitis de origen alérgico. Y cuando se prolongan es cuando vale la pena que nosotros empecemos a realizar los estudios. Y si tenemos el antecedente de que los síntomas se nos han repetido en la misma época, en años previos, pues muy seguramente nosotros estaremos ante una patología de origen alérgico. ¿Qué posibilidad hay de que de repente uno se encuentre mal y diga, bueno, es que igual tengo pues 30, 40 o 50 años y en mi vida he tenido alergia alguna? ¿Hay alguna posibilidad de que uno empiece pues eso a sufrir o a padecer estos síntomas de forma repentina a una edad avanzada? Claro que sí. En realidad nosotros no nacemos alérgicos, nacemos con cierta predisposición a las alergias. Esa predisposición nos la dan nuestros antepasados y es el ambiente el que decide a qué vamos a estar expuestos. El sistema inmunológico decidirá a qué hacemos alergias. El ejemplo típico de esto es que los alérgicos al olivo están en la zona mediterránea, en Grecia, en Italia, en España, ¿sí? Mientras que nosotros no vemos escandinavos o alemanes con alergias al olivo, allí se ven otro tipo de alergias. Entonces, la alergia aparecerá cuando el sistema inmunológico haya tenido contacto con cierto alergeno y si tenemos la predisposición, pues voilà, he aquí la enfermedad. Ya, entiendo entonces, y por eso le iba a preguntar sobre las alergias más frecuentes al olivo y qué más aquí en Mallorca y en Baleares. Bueno, como había dicho antes, los ácaros aquí son la gran mayoría implican la gran mayoría de los pacientes. En cuanto a los pólenes más importantes, aquí tenemos evidentemente al olivo, ¿sí? La parietaria, que es la misma hierba de muro, que es un polen que tiene cierto comportamiento especial porque en esta zona está durante una proporción muy amplia del año, ¿sí? Hay otros pólenes aquí de importancia como son las gramíneas, que son familiares del césped.
Dentro de los árboles se encuentra el ciprés. El ciprés precisamente es uno de los pólenes que aparece de forma más pronta durante el año, ¿sí? Y es uno de los que tenemos en este mismo momento polinizando. En menor medida tenemos el pino o tenemos el platanero de sombra, ¿sí? Y algunos otros pólenes, pero ya no de tanta importancia para esta región, que vienen a ser la salsola, el chenopodium, la artemisia, ¿sí? Ya. Pues en Baleares, efectivamente, aquí tengo la estadística, el 80%, ¿no?, de los alérgicos lo es a los ácaros, el 20% a los pólenes y un porcentaje menor lo es a hongos, epitelios, animales u otros alergenos. Supongo que tienen mucho que ver con el clima, efectivamente, y con la humedad. Y yo le pregunto, ¿qué tratamientos existen? Porque a veces no sé si el tratamiento es peor, bueno, pues eso, el remedio peor que el problema en sí. En realidad los tratamientos los podemos dividir en dos grupos grandes, unos que son los tratamientos de síntomas, básicamente estaremos hablando de antihistamínicos, de spray nasales, de corticoides tópicos, de inhaladores en el caso de que aparezca asma, ¿sí? Es muy importante tener en claro que los pacientes, aunque no estén buscando una cura de la enfermedad, deben cumplir unos tratamientos que logren un buen control de la enfermedad, porque si no se logra un buen control de la enfermedad, tenemos muchas más posibilidades de sensibilizarnos a otros alergenos diferentes y que la enfermedad se complique en sí o que se agrave. Y por otro lado están los tratamientos que buscan modificar la enfermedad, es decir, que intentemos de superar la patología, que intentemos curar o que la intensidad de los síntomas realmente sea mucho menor y que no tengamos que recurrir tanto a los medicamentos de síntomas. Ya. Dentro de este grupo de tratamientos se encuentra la inmunoterapia, que son las famosas vacunas. Uh-huh. Usted sabe, doctor, que precisamente estos tratamientos de medicamentos en muchos casos pues dan más sueño, producen otros efectos secundarios que no son deseables y por eso mucha gente los evita, ¿no? Claro que sí. Estamos hablando sobre todo en este caso de los antihistamínicos. Sin embargo, hay que explicarle a la población que hoy en día contamos con antihistamínicos de muy buena calidad, con muy pocos efectos secundarios, que son muy bien tolerados. Sí, ya van pasando a la historia poco a poco los medicamentos que tenían tantos efectos secundarios. Y también es cierto que el tratamiento se tiene que individualizar. El antihistamínico que va muy bien para una persona puede que no vaya muy bien para otra, que le cree más efectos secundarios y que le controle menos los síntomas. Uh-huh. Eso lo tenemos que definir nosotros en consulta con el paciente. Ya. Bueno, yo creo que nunca está de más recordar lo que son las recomendaciones básicas para los alérgicos, para que precisamente eviten que esto vaya más, ¿no? Que sus síntomas pues se empeoren y eviten según qué situaciones, ¿no? Ahora, sobre todo en primavera. Sí, efectivamente. Si estamos hablando de alérgicos al pólenes, obviamente hay que recordar que son personas que tienen que mantener las ventanas de los dormitorios cerradas, sí, para evitar el ingreso de esos pólenes en la vivienda, que en el coche tienen que viajar con las ventanillas cerradas, que deben evitar las salidas al campo o a sitios, a zonas ajardinadas, sobre todo en las épocas donde mayores picos polínicos podamos tener, sí, que deben utilizar gafas de sol. Sí, deben saber que los peores días van a ser los días que tengan mucho viento, que estén más secos y que sean soleados, porque las plantas van a polinizar en mayor cantidad, sí. Y bueno, aunque hay cierta limitación a ciertas regiones, recordar que el polen viaja por el viento y que la exposición puede ser a lo largo de muchos kilómetros. Bueno, pues nada, hagan caso al doctor Alejandro Larrota, experto alergólogo de la clínica Juaneda, porque la primavera llega y además va a durar un tiempo con las buenas temperaturas y ese polen y ácaros. Y en todo caso, doctor, le dejamos que siga trabajando en la consulta, que sé que tiene mucho trabajo porque si se ha duplicado el número de pacientes, desde luego que lo va a tener. Muchísimas gracias por sus consejos. Muchísimas gracias a todos. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.